Ser trailero es un trabajo duro. La gente cree que solo es manejar, pero no. Es estar solo en la carretera por horas, a veces días enteros, dependiendo de la ruta. Es enfrentarse al sueño, al cansancio, al peligro de los asaltantes. A las trampas de la misma carretera, que no perdonan un error. Uno aprende a vivir con eso. A saber que cualquier cosa puede pasar en el camino. Pero hay cosas que no tienen explicación. Cosas que no puedes evitar, por más precauciones que tomes. Yo lo aprendí a la mala. Y aunque han pasado años desde aquella noche, todavía siento escalofríos cada vez que tomo esa carretera. Era de madrugada. Mi ruta me llevaba desde San Luis Potosí hasta Tamaulipas. Un trayecto largo, pero nada fuera de lo común. Ya había pasado por esa carretera muchas veces, la conocía bien. Había poco tráfico, solo algunos carros y otros tráileres de vez en cuando. Las autopistas de madrugada tienen un ambiente extraño. Son silenciosas, frías, parecen abandonadas. Solo el sonido del motor y el viento golpeando los espejos te acompaña. A veces sientes que hay algo más. Pero lo ignoras. Porque si empiezas a pensar en esas cosas, te vuelves loco. Pasando un tramo solitario, comencé a sentirme raro. Como si alguien estuviera viéndome. Miré por los espejos, pero no vi nada extraño. Seguí manejando. Minutos después, sentí un golpe seco en la parte trasera del tráiler. Como si algo pesado hubiera caído sobre la caja. No frené de inmediato. No se puede frenar un tráiler así como así, menos en una autopista a esa velocidad. Revisé los retrovisores otra vez. Nada. Pensé que quizá había pasado por encima de algo. Pero luego vi una sombra en el camino. Primero fue un bulto oscuro, algo tirado en la orilla de la carretera. Luego, se movió. Y cuando lo vi bien, el estómago se me hizo nudo. Era algo imposible. La luz de los faros iluminó su figura. Tenía el torso de un hombre, desnudo, pálido, con brazos largos y huesudos. Pero la parte de abajo, era un caballo. No como un centauro de las leyendas. No. Esto era aberrante. Las patas eran largas, torcidas, deformes, con pezuñas podridas. Se movía de una forma antinatural, como si cada paso le doliera. Pero lo peor fue su rostro. Porque me miraba directamente. Y tenía ojos humanos. Unos ojos oscuros, hundidos, llenos de odio. Quise acelerar, pero en ese momento el tráiler comenzó a fallar. Las luces titilaron. El motor rugió como si fuera a apagarse. Y en el espejo lateral, lo vi otra vez. Corría a mi lado. A la misma velocidad del tráiler. Con esa mezcla de galope y pasos torpes, como si sus piernas no fueran compatibles entre sí. Yo sentía que me faltaba el aire. No podía creer lo que estaba viendo. Y entonces sonrió. No sé si fue mi imaginación. Pero juro que sus dientes no eran normales. Eran demasiado afilados, demasiado grandes para un rostro humano. Y luego emitió un sonido que no sé cómo describir. No era un grito. No era un relincho. Era ambas cosas al mismo tiempo. Algo gutural, desgarrador, antinatural. En ese momento, algo dentro de mí despertó. El instinto más básico, huir. Pisoteé el acelerador con todas mis fuerzas. El tráiler rugió, avanzó con todo su peso y potencia. Pero la cosa seguía ahí. No sé cuánto tiempo duró. Solo sé que en un momento desapareció. Así como llegó. Cuando revisé los espejos, ya no estaba. Y la carretera volvió a estar vacía. No frené. No me detuve hasta llegar a la siguiente caseta. Ahí bajé, con las piernas temblorosas, empapado en sudor. El operador de la caseta me miró raro. Me preguntó si estaba bien. Yo solo asentí, sin decir nada. Pero en el fondo sabía que nada estaba bien. Algo me había seguido esa noche. Algo que no debería existir. Desde entonces, evito esa carretera. Y cuando no tengo opción, no miro por los espejos. Porque sé que si vuelvo a ver esos ojos,
No voy a poder seguir manejando. Ser trailero es vivir con la carretera como tu segundo hogar. Pasas más tiempo en la cabina que en tu propia casa, viendo paisajes que cambian con cada kilómetro, atravesando pueblos, ciudades y desiertos enteros. Aprendes a conocer las carreteras como la palma de tu mano. A reconocer peligros, a desconfiar de ciertas zonas, a mantenerte alerta porque cualquier cosa puede pasar. Cualquiera. Esa noche, la ruta me llevaba desde Nuevo León hasta Chihuahua. Una travesía larga, desolada en su mayoría. No había casi nadie en la carretera, solo algunos tráileres y vehículos dispersos. La noche se sentía pesada. La luna estaba oculta tras nubes gruesas y el aire era caliente, sofocante, como si el mismo desierto respirara sobre mí. A la mitad del trayecto, en un tramo solitario, lo vi. Estaba de pie, al costado de la carretera. Un hombre delgado, con ropa gastada, completamente solo. A esas horas, en medio de la nada, era imposible no extrañarse. No había rancho cerca, ni paraderos. Frené poco a poco. No porque quisiera hacerlo, sino porque algo en mi pecho me decía que debía hacerlo. Subió sin dudar, con un gesto de alivio, y seguimos la ruta. A primera vista, parecía un hombre normal. Se veía joven, de piel seca, curtida por el sol. Olía a tierra y sudor, como si llevara días sin bañarse. Dijo que se dirigía al norte, cerca de donde yo tenía que entregar la carga. Me indicó un paradero donde podía dejarlo, una gasolinera en el tramo final del viaje. Parecía tranquilo. Un poco serio, pero educado. Durante el trayecto hablamos. No era una plática pesada ni forzada, simplemente una conversación de carretera. Lo curioso es que nunca hablaba demasiado de sí mismo. Me hacía preguntas sobre mi trabajo, sobre las rutas que tomaba, sobre las cosas que había visto. Pero cuando yo le preguntaba sobre él, respondía poco. Decía que había estado en la carretera por mucho tiempo. Que conocía esas rutas desde hace años. El viaje duró casi un día entero. Cruzamos pueblos, vimos amanecer en la carretera. Por momentos se quedaba callado, como si pensara en algo que no quería decir. Pero nunca me pareció alguien peligroso. Cuando finalmente llegamos a la gasolinera, se mostró agradecido. Dijo que ahí me bajaría, que de ahí en adelante podía seguir por su cuenta. Me detuve. Él descendió con calma, me agradeció otra vez y se dirigió hacia los baños. Yo hice lo mismo. El viaje había sido largo y necesitaba refrescarme un poco. Entré al baño. Cuando salí, ya no estaba. No lo vi por ninguna parte. No había ido a la tienda, ni estaba sentado en las bancas. Simplemente se había esfumado. No tenía sentido. Me acerqué a un trabajador de la gasolinera y le pregunté si había visto al hombre con el que llegué. Su expresión cambió por completo. Me miró con extrañeza. Y luego dijo algo que me hizo sentir un frío en los huesos. Me dijo que hace años, un hombre con la misma descripción murió en la carretera. Que lo encontraron días después, a pocos kilómetros de ahí. Su cuerpo estaba seco, cubierto de arena, como si hubiera estado caminando por el desierto durante semanas. Pero lo extraño era el lugar donde lo encontré. Porque justo ahí, en ese mismo tramo donde lo levanté, había una cruz oxidada. Una de esas cruces que la gente pone en la carretera cuando alguien muere. Me miré al espejo del camión. Y sentí que mi rostro estaba más pálido que nunca. No volví a tomar a nadie en la carretera. Porque esa noche entendí algo. Algunas almas siguen viajando, sin importar cuántos años pasen. Algunas nunca dejan la carretera. Ser trailero es un trabajo de resistencia. No solo es el cansancio, el sueño o el peligro de los asaltantes. También es la soledad. La carretera te absorbe. Te aísla del mundo real, te hace sentir que vives en una dimensión alterna, donde solo existen el camino, el motor y el tiempo.
pero con los años aprendes a conocer la carretera de una manera que otros no pueden. Aprendes a ver lo que otros no ven. Y a temer lo que no puedes explicar. Yo solía ser escéptico. Creía en los peligros reales, en los accidentes, en la gente mala que acecha en la noche. Pero no en lo otro. Hasta que una noche me di cuenta de que hay cosas que no pertenecen a este mundo. Estaba cruzando un tramo desértico en Durango. Era un camino viejo, poco transitado, sin alumbrado ni casetas cercanas. Solo arena, piedras y un cielo negro como boca de lobo. Lo había recorrido muchas veces antes. Pero esa noche algo era diferente. Desde que salí de la última estación de servicio, sentí que algo me observaba. No había nada en los espejos. Pero el aire se sentía pesado, como si algo invisible viajara conmigo en la cabina. Los faros iluminaban el asfalto agrietado, las líneas blancas borrosas de los carriles, los matorrales secos en la orilla de la carretera. Todo parecía normal. Hasta que vi la sombra. No supe de dónde salió. Apareció de la nada, a un costado del camino, caminando por la orilla a paso lento. Era alta, delgada, encorvada. Un bulto negro que no parecía tener rostro. Los faros no la iluminaban bien. Era como si absorbiera la luz. Tuve un mal presentimiento. Pero seguí manejando. Minutos después, la volví a ver más adelante. Exactamente igual. Como si nunca la hubiera pasado. Como si estuviera esperando que yo llegara a ella una y otra vez. Aceleré. El motor rugió, el tráiler avanzó con más fuerza. Pero la sensación se hizo más intensa. El aire en la cabina se enfrió de golpe. Y entonces sentí un peso en la parte trasera. Algo estaba sobre la caja. Vi los espejos laterales. Y ahí estaba. La sombra. Ahora iba sobre el tráiler. Aferrada a la estructura, con los brazos largos y huesudos extendidos sobre la lona. No tenía rostro. Pero sabía que me estaba mirando. El miedo me paralizó por un momento. No podía frenar. No podía detenerme en medio de la nada. Lo único que podía hacer era seguir manejando. El tráiler comenzó a vibrar. El volante se sentía más pesado. Era como si algo quisiera que me detuviera. Y en el espejo lateral, vi que la sombra se movía. Se deslizaba hacia la cabina. El terror me recorrió el cuerpo. Ya no estaba en la parte trasera. Ahora estaba en el techo. Sentí un golpe seco arriba de mí. Y luego, algo comenzó a arañar la lámina del tráiler. Lentamente. Con uñas largas. El sonido era insoportable. Como si algo se estuviera afilando justo sobre mi cabeza. No podía respirar bien. El miedo me estaba ahogando. Pero seguí manejando. Sabía que si paraba, no volvería a arrancar. No sé cuánto tiempo pasó. Pero en un punto, el sonido desapareció. La presión en el aire se alivió. El motor dejó de vibrar. Y cuando miré los espejos otra vez, ya no había nada. La carretera volvió a ser solo un tramo vacío. El camino seguía siendo el mismo. Pero algo me decía que había dejado atrás a esa cosa. O que simplemente me dejó ir. Cuando llegué a mi destino, bajé del tráiler con las piernas temblorosas. Inspeccioné la caja. No había nada raro. Pero cuando revisé el techo de la cabina, vi algo que me hizo sentir un frío en el alma. Había marcas. Arañazos largos, profundos. Como si algo con garras enormes se hubiera arrastrado sobre el metal. No volví a tomar esa ruta de noche. Y cada vez que viajo por la carretera, trato de no mirar por los espejos. Porque sé que si lo hago, podría volver a verla.